Bueno, pues para seguir con este repaso sobre las propiedades que hemos aprendido a lo largo de los cursos de cálculo y de álgebra lineal, eh, queríamos abordar los RN. Eh, el enfoque primero desde el cual comienza a digerirse la información que nos dan estos objetos es a través de verlos como un R espacio vectorial. Es decir, nosotros pensamos que al Rn con una suma y un cero, y a esta cosa la dotamos de estructura de espacio vectorial con R como campo. Ah, pues claro, de hecho, la otra vez que estábamos hablando de los reales, la clase en vivo, decíamos qué propiedades tiene R, pues es un campo, de hecho, ¿no? Es bastante fuerte. Ok. Entonces, pues precisamente esto es que se cumplen ciertos axiomas, ¿no? Eh, en este caso ahorita me interesan más los de los RNs. Hay una suma definida, o sea, si me dan dos vectores, dos n-hadas de reales, habría que decir cómo se computa la suma. Y esto es pues entrada por entrada. Em, de igual manera, habría que decir quién es el neutro aditivo de un vector. Y esto no es más que el neutro aditivo entrada por entrada. Y también si R es un número real y nos tomamos un vectorcito, cómo se define, ¿no?, el multiplicar por escalares. Ahora sí que el escalar R por el vector conformado por x1 hasta xn. Y esto es pues igual, entrada por entrada. Ok. De esta forma, nosotros tenemos pues varias propiedades, ¿no? Por ejemplo, esta cosa así nada más es un grupo abeliano, ¿no? Es decir, esta cosa es una operación asociativa, conmutativa, porque es grupo abeliano, ¿no? Bueno, más bien es grupo abeliano porque la suma de vectores es conmutativa. Este es el neutro. Y ahora además, pues se tienen cosas como la distributividad, ¿no? Para ponerlo así muy rápido. Esto se puede pensar de la siguiente forma, ¿vale? Entonces se distribuye el producto escalar sobre la suma de vectores. También tenemos que la suma de dos escalares multiplicando un vector, también aquí se va a tener el mismo fenómeno, ¿no? Va a ocurrir que va a ser el escalar por el vector, y a eso le vamos a sumar el otro escalar por el mismo vector. Aquí las pruebas de que se cumplen todas estas propiedades son muy fáciles porque todo se reduce
a entrada por entrada, ¿no? O sea, aquí habría que hacer las cuentas, tomar un vector arbitrario, escalares arbitrarios, ir de un lado a otro con la definición que hemos dado de la suma de vectores, del producto por escalares, checar que cumple todo esto, ¿no? Entonces, habíamos dicho así, Rn es un R espacio vectorial. Ok, y entonces, de hecho, si mal no recuerdo, el curso de cálculo 3 comienza con la definición de campo y empieza a armarse toda esta artillería ahí, y después el profe llega y también define una función que se llama norma, que a cada elemento de Rn le asocia un real no negativo, ¿no? Eh, y esto está dada por una fórmula. Es lo que entendemos como la magnitud del vector, ¿no? La norma del vector. La norma del vector que está dado por x1 hasta xn va a ser exactamente la suma desde i igual a 1 hasta n de xi al cuadrado. Y a esto le sacamos raíz cuadrada, ¿no? Es, eh, es como una generalización del teorema de Pitágoras, ¿no? Si lo pensamos, en R2, por ejemplo, aquí tenemos un punto x1, x2, precisamente esas son sus coordenadas. Y entonces aquí la norma es como pensar en el tamaño de este vector. Lo voy a regresar de rojo. Mejor de otro color, de verde. Ajá. Es pensar en la norma de este vector, ¿no? O sea, este tamaño. Y pues eso lo computamos con el teorema de Pitágoras, ¿no? Es el cuadrado de ese tamaño tendrá que ser la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? Es decir, este tamaño es la raíz de la suma de los cuadrados. Entonces, eso es a lo que se le llama norma. Y entonces, a través de la norma, otra vez se establece esta noción de cercanía, ¿no? O sea, el profe vuelve a hablar o de nuevo integra a su discurso funciones que van de un dominio subconjunto de algún Rn y contradominio R a la M. Y de nuevo habla de continuidad. Bueno, voy a regresarme un poco. Límite de f en x0. Acá les recuerdo que habla, inclusive hay un rato, ¿no?, que se ocupa del curso de hablar de la topología de los RNs. eh, y de hecho, sí, precisamente, también es importante, ahorita lo menciono, me regreso un poco para allá en un segundo, ¿no? El límite de f de x0 en la cerradura de D, ¿no? O sea, x0 tiene que ser un punto de adherencia, un punto de acumulación, un punto límite del dominio de la función para poder hablar de esto. Y se hace precisamente a través de la norma, ¿no? De la norma de la diferencia de dos vectores. Así es como
se habla, ¿no? O como se inducen las nociones de topológicas en los RNs. Se define el concepto de bola, por ejemplo, se dice que la bola alrededor de un vectorcito X de radio R son toda la colección de vectorcitos en Rn, tal que la norma de este vectorcito es menor estricto que R. Y entonces eso habla después, bueno, nos permite, ¿no?, establecer una noción de conjunto abierto, y entonces se empieza a hablar de también conjuntos cerrados, de sucesiones, de convergencia, ¿no? O sea, ahora tenemos sucesiones de vectorcitos, ¿no? Eh, y nos hablan de la convergencia hacia algún otro vector. Este concepto de la convergencia, para que entre en vigor, pues lo hacen a través de la norma también, ¿no? Precisamente es como si se habla de un tamaño, pero si se ocupa la diferencia, ¿no? Recordando el caso básico, el R2, si ustedes tienen dos vectores y toman la diferencia, se puede pensar que es el vector que va de un lado a otro. Entonces, cuando hablan de la magnitud de este vectorcito, ¿no?, es como hablar de la distancia, ¿no?, de alguna forma, que hay de este punto al otro. Entonces, si me dan dos vectores, como que puedo hablar de la distancia entre ellos. Y así como ocurría en la recta, ¿no?, donde hablábamos de distancias a través de la diferencia del valor absoluto, ahora en los RNs, pues la distancia se habla a través de la norma de la diferencia. Y otra vez esta situación de estar cerca, de estar lejos, pues se vuelve a traducir en una situación de límite, bueno, de topología, decíamos, en una situación de límite de la función, como estaba tratando de mencionar hace rato, pero ahora pues el vectorcito tendrá que tener otro vectorcito, y cuando la función tendrá que tener un comportamiento hacia otro vector, ¿no? O sea, aquí se transforma, todos son vectores y esas cosas, ¿no? Y también se habla de continuidad de la misma forma que en los reales, ¿no? Acá es que, pues de nuevo, el valor de la función en el punto sea el límite de la función cuando los valores tienden al punto, ¿no? Eso es el concepto de lo de continuidad. Y aquí les recuerdo, ¿no?, que después, para hablar de diferenciabilidad, ocurre una situación un tanto eh, diferente, ¿no? O sea, es el mismo sabor, pero tiene que cambiar la artillería, porque en el caso real, cuando estábamos peleándonos con la derivada acá, y teníamos una funcioncita, al hablar de la derivada hablábamos de la recta tangente, ¿no? En el punto, calculábamos la inclinación con el proceso límite, ¿no? Por eso nos interesaba que ese límite existiera. Acá, pues de repente como que ya va a estar medio fuerte intentar hacer estos mismos métodos, pues en un espacio como, no sé, bueno, una función de R2 a R3, a R, perdón, ¿no? Entonces su gráfica se encontraría en R3, ¿no? Tendría que ser como, bueno, una cosa así, ¿no? Por si es muy bonita, pues podría ser una superficie, no sé, ¿no? Pero bueno, aquí como hablo de una recta tangente, pues ya no puedo. Entonces lo que se hace decir, es que mira, en R2 la recta es una función lineal, ¿no? Y entonces, como es una función lineal, me puedo llevar esa misma idea
a los RNs a través de una transformación lineal. Les recuerdo que una transformación lineal es una función t que va de un espacio vectorial v sobre un campo f en otro espacio vectorial w sobre un campo f y que cumple tres propiedades importantes, ¿no? Bueno, pueden ser dos, con dos queda claro, ¿no? La primera es que a la suma de dos vectores, le voy a poner así, que es la suma en el espacio v, del vector v y el vector w, y esto va a ser igual a la suma, pero ahora en w, porque ya estoy enviándolos, ¿no? Ya fueron enviados con la función, más a donde hayan mandado a w, ¿no? Esto la gente dice que abre sumas, que es un morfismo de sumas. Otra también que le vamos a pedir es, como se dice vulgarmente, que saque escalares. Entonces aquí tengo este producto por el escalar y eso va a ser lo mismo al escalar por la imagen del vector v, ¿no? Por eso es importante que se encuentren sobre el mismo campo los espacios, ¿no? Estas transformaciones nos dan también la idea de un de orden, ¿no? Ahí como de que hay unos más grandes que otros, ¿no? Hasta hay un teorema de la dimensión para espacios vectoriales finitos que habla de las transformaciones lineales, es algo importante. Entonces, bueno, lo que se hace aquí es que ahora se trata de aproximar la función con una transformación lineal, ¿no? O sea, ahora en un punto se trata de aproximarla, pero con una transformación, ¿no? Y con la transformación pues ya nos da otro tipo de información, ¿no? O sea, si la función va de un subconjunto de Rn a Rm, pues también estaremos buscando una transformación que vaya de Rn a Rm, o bueno, un subconjunto, le voy a poner B, ¿no? ¿Va? Y otra vez, de nuevo, es hablar de cercanía, ¿no? En el punto, de errores, de un límite que exista. Y entonces, justamente, otra vez, ¿no? Por eso, o sea, estoy justificando parte del por qué vamos a estudiar los espacios métricos, ¿no? Este repaso es para decirles, mira, ya tuviste cercanía con este concepto, nada más que igual y no te lo habían dicho de esa manera, pero entonces este concepto de la distancia, de estar cerca, ¿no? El profe, yo me acuerdo que hasta dibujan luego así, las vecindades, cosas muy bonitas, ¿no? En cálculo, cuando están desarrollando toda esta teoría. Y pues bueno, reincorporando el discurso, pues lo habíamos integrado para decir que esta noción de cercanía se ocupa, ¿no? Entonces se volvió a ocupar en los RNs para la topología del espacio, ¿no? Voy a ir anotando aquí, nada más para cerrar, ya voy a cerrar. Y con eso se habla de continuidad de las funciones, con esa misma noción de cercanía se habla de derivabilidad. Ahí. Va. Ok. ¿Qué otra cosa ocurre aquí muy importante? Así ya para cerrar con broche de oro. Una cosa que ocurre y que es muy importante es que al hablar de la topología de los Rn, pues indudablemente uno se puede preguntar, oye, ¿y qué onda con estas funciones? Nosotros habíamos dado una función
que si tú me das dos n tuplas de reales, esta función me da una n tupla más. También, si tú tomas un escalar, se puede definir la función multiplicar por este escalar, que a cada tupla de reales asociará otra tupla de reales. Entonces, al tener la idea de topología, uno se puede preguntar si estas son continuas. Y pues precisamente es muy fácil, ¿no? Probar que sí lo son. Son continuas con esta topología que induce la noción de distancia, que induce la norma, ¿no? A lo mejor de repente son palabras muy rebuscadas, es un discurso muy cargado lo que estoy diciendo, por favor, pues no se saquen de onda, ¿no? Ya conforme vaya avanzando el curso verán, ¿no? Yo nada más estoy tratando de traer cosas si no recuerdan o el profesor no se expresaba en los términos que estoy ocupando ahorita, pues solo céntrense en estas ideas importantes que están sobre la pizarra, ¿no? Que son las funciones estas, la suma y el producto son continuas. Y de hecho, pues si este Rn y el Rm tienen topología, si usted, cualquier función que vaya de uno en otro, se puede preguntar uno, ¿T es continuo? Y pues muy en especial, uno se lo pregunta en el sentido de T transformación lineal. ¿Va? Y bueno, pues sí, resulta que esa es una parte muy importante. Y pues para que quede mejor lo voy a hacer en un siguiente video, ¿no? Entonces aquí acabo más o menos con los comentarios de los RN, RM. Voy a generalizar un poquitito esto en el siguiente video.